Encuentra también. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Aquí empezando el día con todo. ¿Qué tal, mis? ¿Cómo está? Buen día. Bien, chicos. Hoy día pues tenemos un tema, vamos a hablar de la edad antigua, vamos a hablar de Mesopotamia, Egipto, vamos a hablar también de China e India, ¿bien? Bien. Has venido ya como claveteando las preguntas, ¿verdad? Todos ya practicamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, quiero pensar que sí, porque eso me habías prometido. A ver, voy a compartir mi pantalla, por favor me confirmas en el momento en que se logra visualizar, ¿ya? Bien, muchachos, ahí estamos. ¿Se logra visualizar? Muy bien, chicos, excelente. Entonces arrancamos la primera pregunta para no demorar tanto el día de hoy, ¿ya? Y terminar todas las preguntitas. Muy bien, lo máximo. Ujú, muy bien. Bien, chicos, el Imperio Nuevo. Bien, chicos, a ver, el Imperio Nuevo. A ver, te pregunto, chicos, en este periodo, ¿qué faraones destacan? Rapidito, así, para repasar. ¿Qué faraones destacan? Chicos, ¿qué faraones destacan en la... A ver, a ver. No, Imperio Nuevo no es Narmer. Narmer es periodo arcaico. Narmer es el periodo tinita. ¿Les parece si repasamos un poquito sobre Egipto, chicos? ¿Les parece? Sí, muy bien. A ver. El primer periodo de Egipto es el famoso periodo, muchachos, predinástico, también llamado el periodo de la nomarquía. Es un periodo de nomos, es un periodo donde la gente vive en ciudades pues independientes, ¿no? Con cierta autonomía. ¿No? Son ciudades que se establecen, ¿no? En en las regiones de Egipto, ¿no? Recuerden que Egipto tiene dos regiones importantes, ¿no? Tiene el Alto Egipto, que es la zona montañosa, y tiene el Bajo Egipto, que es la zona cerca al mar Mediterráneo. ¿Bien? Ahora, debes recordar también lo siguiente, chicos. El, en ese periodo, las ciudades-estados están libres, ¿no? No hay un ordenamiento de un solo estado, ¿no? No hay un centralismo. Y luego de eso viene el periodo arcaico, o también llamado el periodo tinita. En Tinis, ¿no? Desde la ciudad de Tinis, se, se va a dar, ¿no? La primera unificación. Aquí aparece, muchachos, pues Narmer, ¿no? Ahí aparece Narmer. Recuerda que Narmer, muchachos, ¿no? Recuerden de que Narmer aparece aparece en algo llamado la paleta de Narmer, ¿no? Donde se puede ver a Narmer con, con dos coronas. Una corona alta, ¿no? Que representa a la corona del Alto Egipto, y una corona en forma de espiral que representa la corona del Bajo Egipto. Entonces, obviamente eso quiere decir que Narmer, ¿no? Logró o alcanzó, ¿no? la, la unificación del Alto y el Bajo Egipto, porque él va a ser rey de ambos lugares, ¿no? Entonces es importante ver eso, chicos. Bien, es importante ver ello. Después viene el periodo Menfita o el Imperio Antiguo. Es el periodo de las grandes pirámides. Bien, es el periodo pues de las grandes pirámides, el periodo de los grandes.
de las grandes construcciones, porque no solamente son pirámides, sino también van a ser pirámides escalonadas, esfinges, ¿no? Desde la ciudad de Memphis. Ahora, luego de ello viene el Imperio Medio. Lo que pasa es que Memphis llega a su fin porque los gnomos se van a rebelar, ¿no? Va a haber conflictos con los gnomos, va a haber Memphis ya no va a poder ya no va a poder ya no va a poder sostener, ¿no? A a las ciudades unificadas, ¿no? Entra en crisis, Memphis entra en crisis, chicos, no puede sostener a todas las ciudades, ¿no? Y es por esa razón que la gente empieza a irse, ¿no? Empieza a irse. Va a haber un periodo otra vez monárquico, ¿no? Monárquico, de nomos, hasta que llegan los tebanos, ¿no? Y los tebanos van a poder unificar otra vez la región, ¿no? Ahí aparece el Imperio Medio, ¿no? Recuerden que en el Imperio Medio destaca el culto al dios Amon-Ra, ¿no? Y además también, aparte del culto al dios Amon-Ra, lo que destaca en esta región, en esta etapa, perdón, es que van a ser invadidos por los Ixos, ¿no? Los Ixos ingresan, obviamente, con violencia, y los Ixos tienen la característica de mantener, pues, o de tener, ¿no? Hierro. Entonces, los Ixos van a someter a los tebanos, ¿no? Los tebanos van a estar golpeados por ese ataque, no van a poder sostenerse y van a terminar cayendo, ¿no? Van a terminar cayendo. Ahí va a haber un periodo en Egipto, ¿no? De invasión, donde va a estar gobernado por un pueblo extranjero, ¿no? Un pueblo indoeuropeo, porque los Hicsos son de indoeuropeo. Y para poder votar a los Hicsos, para poder expulsar a los Hicsos de su región, aparecen otra vez los tebanos, ¿no? Que es algo claro, chicos, y es algo muy obvio. Para tú vencer a un pueblo que tiene hierro, ¿no? Que posee hierro, tú debes también utilizar, pues, un armamento similar, ¿no? Al hierro. Entonces, el Imperio Nuevo maneja hierro, ¿sí? Maneja el hierro. Y pues con el hierro van a terminar obteniendo la victoria. Van a expulsar a los Hicsos y el Imperio Nuevo se va a establecer, ¿no? Otra vez los tebanos. Aquí aparecen Amosis I, por ejemplo. Aparece también Tutmosis III. Aparece también Amenofis IV, un faraón que intentó. Un faraón, chicos, que intentó cambiar la religión, ¿no? Pregunta: ¿Egipto era poli o mono? Con el tema religioso, claro, era politeísta, ¿verdad? Era politeísta, ¿no, chicos? Entonces, de esta manera, muchachos, de esta manera, Amenofis IV se da cuenta de que tenía demasiado poder, ¿no? Los sacerdotes, y quiere limitar su poder, quiere bajar su poder. Por esta razón es de que ellos aplican, pues, la famosa reforma marniana, ¿no? O también conocida como la reforma, la reforma monoteísta, ¿no? Con esa reforma monoteísta lo que intenta es quitarle el poder al sacerdote, obviamente que esto genera caos, enfrentamientos, ¿no? Problemas, y no se logra concretar, ¿no? No se logra concretar. Al final, chicos, Tutankamón retorna al politeísmo, ¿no? Y elimina eso que dio, pues, que dio, chicos, Amenofis IV, ¿no? Bien, chicos. Y bueno, Ramsés II firma la paz con los hititas, creo que eso lo hicimos la semana pasada, ¿eh? Bien, chicos. Clave entonces de la uno. Dice, durante el Imperio Nuevo, en Egipto, en Egipto se produjeron importantes transformaciones políticas, religiosas y militares. En este periodo, muy bien, claro, ¿no? Se consolidó el poder egipcio mediterráneo, o sea, esa es la etapa más poderosa de Egipto.
Se impuso temporalmente el culto al dios Atón, correcto, ¿no? Temporalmente al dios Atón, ¿no? Por un periodo breve. Y se realizaron grandes construcciones monumentales, claro. Muy bien, claro, como el templo de Abu Simbel, por ejemplo, ¿no? Y también sobre todo los hipogeos, ¿no? Los hipogeos que tenían pues lugar en el periodo, en el Imperio Nuevo, ¿no? Grandes construcciones también, ¿no? Así que la clave, chicos, efectivamente es enano, ¿eh? Enano. Ujú. Muy bien, chicos, perfecto. ¿Todo claro con esta pregunta, muchachos? Sí, muy bien. Siguiente pregunta entonces. Pregunta 2. Chicos, pregunta sencillita para ustedes. La economía egipcia, o sea, ¿por qué Egipto se establece en un territorio, ¿no? En un territorio rodeado de desierto? Por el río Nilo. Muy bien, muy bien, muy bien. Por el río Nilo. Excelente. Bien, chicos. Ahora, ¿por qué por el río? Claro, porque el río Nilo, recuerden chicos que el río Nilo se lograba desbordar, ¿no? Había épocas donde el río Nilo se desbordaba, ¿no? Y generaba inundaciones, ¿verdad? Ahora, estas inundaciones, muchachos, lo que hacían era, pues, atraían, ¿no? Un, un fertilizante natural o arrastraban un fertilizante natural llamado limo. ¿Eh? Ese fertilizante natural llamado limo era, era pues, utilizado para poder sembrar, ¿no? Para poder cultivar, ¿no? Porque era positivo, ¿no? Ahora, eso es lo que pasaba, ¿no? Chicos, entonces el limo, ¿no? Le daba le daba una facilidad, ¿no? A Egipto para poder cultivar. Pero entonces te pregunto, chicos, ¿Egipto cultivaba todo el año? ¿Todo el año tenía que cultivar? No, ¿verdad? No, no podía cultivar todo el año. ¿Por qué? Porque obviamente recuerden que el río se desbordaba, ¿no? Entonces, al no poder cultivar todo el año, ¿qué hacer en los años donde no se puede cultivar? ¿Qué hacer, chicos, en los meses, perdón, en los meses que no se puede cultivar? ¿De qué se va a alimentar la gente en esos meses que no se puede cultivar? ¿Casa? No, no, tampoco. ¿Sabes de qué se va? De las reservas, muy bien, Melissa, claro. Las reservas, o sea, qué va a pasar aquí? Aquí, muchachos, aquí se va a decir, ¿no? Nosotros no cultivamos todo el año, ¿no? Hay temporadas, ¿no? ¿De qué hacemos? Agarramos, ¿no? Y vamos a cultivar, ¿no? Vamos a cosechar, vamos a sembrar más de lo que consumimos. Una vez de que ocurre eso, ¿no? Y con ese excedente productivo, con ese excedente de comida que hay, uno lo vamos a guardar, ¿no? En caso de algún desastre. Y dos, ¿no? Y dos, lo vamos a intercambiar, ¿no? Pero de esta manera, muchachos, ¿no? De esta manera Egipto va a poder, ¿qué cosa? Egipto va a poder sobrevivir, ¿no? Entonces, esto es importante, chicos, esto es fundamental que tú lo puedas entender, ¿ah? Ahora, estos almacenes, muchachos, estos almacenes, tú crees que eran almacenes, muchachos,
privados, eran almacenes libres, privados, ¿sí o no? O sea, tu almacén te pertenecía. No, ¿a quién les pertenecía en ese almacén? ¿Quién administraba ese almacén, muchachos? El Estado, muchachos, claro. El Estado, muchachos, ¿bien? Importante eso. El Estado es el que lo administra, ¿bien? Muy bien, chicos. Muy bien. Eso hay que tener en cuenta, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿bien, chicos? Bien. Ujú. Ahora, chicos, el Estado en Egipto era un Estado, o sea, había una libertad o el faraón era la máxima autoridad. Te pregunto, ¿había libertad o el faraón era la máxima autoridad? Claro, el faraón, ¿no? Claro, el faraón era la máxima autoridad. El faraón agarraba y decidía qué hacer y qué no, ¿no? El faraón, chicos, libremente decía qué hacer y qué no, ¿no? Importante lo del faraón. Bien, muchachos. Vayamos entonces a la pregunta. Dice, uno. La economía del antiguo Egipto se estructuró sobre el modelo estatal centralizado y redistributivo, con participación controlada de otros actores. A partir de ello determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Uno. El carácter monopólico del Estado se manifestó en el control del comercio, la explotación de recursos y la recaudación de impuestos. Pregunta, ¿todo eso estaba bajo el control del Estado, sí o no? Sí, pues claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, muchachos, por supuesto. Así que eso es verdadero, verdadero, chicos. Ujú. Dos, los talleres privados funcionaban de manera autónoma, sin supervisión estatal ni vínculos con los templos. No, yo te acabo de decir, ¿no, chicos? ¿Quién se encargaba de ver todo? Todo lo administraba el Estado, pues, ¿no? Todo lo administraba el Estado. Entonces no podemos aquí decir de que había, pues, ¿no? Talleres privados libres, ¿no? No, no, pues chicos, aquí había una supervisión, obviamente, del Estado, ¿no? El Estado el que se encargaba de ver, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Falso. Tres. Las concesiones de tierra otorgada a altos funcionarios podían heredarse, pero no ser vendidas ni fragmentadas. Claro, chicos, esto es verdadero. Pregunta, chicos, ¿las tierras eran propiedad privada? ¿A altos funcionarios se le daba propiedad privada? No. O sea, si bien es cierto, sí se te iba a dar, ¿no? Las tierras, no es lo mismo dártelas que exista propiedad privada. ¿Por qué? Porque la propiedad privada, chicos, me hace a mí dueño de eso, de que yo puedo hacer y deshacer lo que yo quiera. Y obviamente eso no es así, pues. Porque, por ejemplo, el día de hoy yo tengo mi celular a la mano, ¿no? Mi laptop con la que estoy conectado. Entonces yo agarro y puedo tomar decisiones, ¿no? Yo tomo decisiones sobre mi laptop. Si quiero lo vendo, si quiero si quiere lo regalo, ¿no? Mi sobrino se lo regalo, ¿no? O sea, no sé, tal vez le doy de baja, ya no lo uso, lo guardo, ¿no? O sea, yo veo lo que quiero o no quiero hacer con mi laptop, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es propiedad privada.
Bien, ahora, qué ocurre, muchachos, con estas tierras que estamos hablando hace un ratito? Esas tierras no son propiedad privada, chicos. Porque si bien es cierto, el faraón te las ha brindado, porque sí te las ha dado el faraón, ¿no? No, tú no puedes venderlas, tú no puedes partirlas, ¿no? O sea, sí la puedes heredar. Se te da la facilidad, ¿no? De que esas tierras tú agarres y la heredes. O sea, a tu hijo, ¿no? A tu hijo primogénito se la puedes brindar, ¿no? Pero no es que tú puedes, venderlas, repartirlas entre varios, ¿no? No, eso no puedes. Así que esa opción no se te permitía. Porque esas tierras no eran tuyas, sino era el faraón el que te las había dado, ¿bien? 4. La redistribución de excedentes agrícolas tenía como finalidad asegurar el abastecimiento en periodos de necesidad. Esto lo expliqué hace un rato. Y ya, pero el gobierno de Velasco Alejandra era más comunitario, ¿no? Claro, Velasco nunca regaló las tierras. Velasco lo que hizo fue comunidades, sociedades agrarias, ¿no? ¿Ah? O sea, las tierras seguían siendo del Estado, pero eran administradas de manera colectiva, ¿no? Acá no, acá sí se le entregó a una persona. Acá sí se le entregó a una persona, ¿no? Esas tierras seguían siendo del Estado, ¿no? Seguían siendo. Ujú. Muy bien, chicos. Y es efectivamente, pues, ¿no? En el caso de algún problema, ¿no? Sobre todo en las épocas donde no habían tantas cosechas, ¿no? La redistribución se pudo dar, ¿no? Gracias al almacenamiento, ¿no? ¿No? La redistribución agrícola que hacía el faraón, ¿no? Para poder asegurar que todos tengan, ¿no? recursos en el periodo de necesidad. Pero eso se almacenaba, pues. ¿Bien? ¿Está claro entonces esto? Pues se almacenaba para utilizarlo en épocas de problemas económicos. Y pues, ¿qué ocurrió aquí? Pues obviamente acá lo que se le dio fue al faraón todo el excedente productivo y el faraón luego empieza a repartirlo, ¿no? Así que la clave, chicos, de esta preguntita sería la de, ¿ya? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Chicos, muy bien. Muy bien. ¿Está clarita esta pregunta, muchachos? Muy bien, chicos, perfecto, muy bien. ¿Mm? Siguiente pregunta. 3. A ver, dice. La estructura del Estado egipcio integró el control económico con el poder del faraón. En relación con ello, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Uno, el carácter, el carácter teocrático del Estado legitimó que el faraón concentrara la autoridad política y el control de los recursos económicos. Esto es obviamente verdadero, ¿no? ¿No? El faraón tenía el poder completo, ¿no? Ujú. Y es por esta razón que él se podía dar, ¿no? Él concentraba la autoridad política porque él tomaba las decisiones y también, pues, ¿no? Las decisiones económicas, ¿no? Que hemos visto hace un rato sobre el abastecimiento, ¿no? Y todo ello, ¿eh? Así que lógicamente esto es verdadero, ¿eh, chicos? Verdadero. 2. La economía redistributiva se sustentó en la centralización de excedentes agrícolas recaudados mediante impuestos estatales. La economía redistributiva se sustentó en la centralización de excedentes agrícolas recaudados mediante verdadero, ¿no? Lo hemos visto hace un ratito, ¿no? Efectivamente, pues, muchachos, ¿no? La economía redistributiva permitía que todos tengan, ¿no? recursos en las épocas complicadas, ¿no? Y para poder tener esos productos almacenados, era necesario la redistribución, era necesario pues almacenarlos, ¿no? Y esto era mediante impuestos estatales, ¿no? 3. La existencia de actores económicos privados implicó la débil intervención del Estado en la producción, chicos. Débil, débil intervención del Estado. Pregunta, chicos. ¿El Estado tenía una débil intervención en la economía, en la producción, en el comercio?
Falso, pues, muchachos. El Estado era quien controlaba eso, ¿verdad? El Estado era quien tomaba las decisiones. Así que esto es falso, pues, obviamente. El absolutismo del faraón se reflejó en la inexistencia de poderes que limitaran sus decisiones políticas y administrativas. Pregunta, chicos, ¿había alguien que le pudiera decir no al faraón? ¿Había alguien que le pudiera decir no? No, pues chicos, obviamente no. El faraón tomaba las decisiones. El faraón era la persona que decidía qué hacer y qué no. Así que obviamente esto es verdadero, chicos. Obviamente que esto es verdadero. Porque dice, el absolutismo del faraón se reflejó en la inexistencia de poderes que limitaran sus decisiones políticas y administrativas. Verdadero, pues no, efectivamente. Nadie le puede decir que no. Pero déjame, chicos, a ver. En la reforma monoteísta. La reforma monoteísta fue una reforma, muchachos, fue una reforma incómoda, ¿verdad? La reforma monoteísta fue una reforma, una reforma incómoda, ¿verdad, chicos? Chicos, ¿qué dices tú? ¿Fue una reforma incómoda o no? Sí, claro, pues. Fue una reforma incómoda, pues, chicos. Lógicamente que la gente, que los sacerdotes no lo tomaron a bien. Pero yo te pregunto algo, chicos, yo te pregunto algo. ¿Igual se aplicó la reforma o no? ¿Igual se aplicó la reforma? Sí, claro. O sea, ¿alguien le dijo al faraón no lo hagas? Yo me opongo a que lo hagas. No, pues. Ahí puedes ver que el faraón era absoluto en los poderes. Bien, el faraón tenía poder absoluto, tomaba las decisiones. Obviamente que, algunas cosas podían generar molestia, bueno, pero el faraón tomaba todas las decisiones, chicos. Así que la clave aquí sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. Chicos, clavecita de la 3 avión. Ya, avión. Bien, chicos. Bien, muchachos. 4. ¿Qué marcamos en la 4, chicos? A ver, chicos, ¿qué marcamos en la 4? La E. Ya dice. ¿Qué dice, chicos? A ver. ¿Qué dicen los demás? ¿La E? A ver, dice, la arquitectura del antiguo Egipto se reflejó tanto la religiosidad como la organización social y política del Estado. En relación con ello, identifica la alternativa que contenga los enunciados correctos. Dice, las edificaciones de Keof, Kefren y Micerino fueron construcciones funerarias monumentales consideradas palacios reales en el más allá. Esto es verdadero, ¿no? Recuerden por favor, chicos, que las pirámides de Keof, Kefren y Micerino son las famosas pirámides del Valle de Gizeh, ¿no?
O sea, estas pirámides del Valle de Gizeh son las pirámides, muchachos, que terminan siendo los atractivos turísticos tal vez más importantes de Egipto en la actualidad, ¿no? ¿Quiénes fueron Keops, Khafre y Miserino, chicos? ¿Qué eran Keops, Khafre y Miserino? Eran faraones, los muchachos, ¿no? Eran faraones. Ujú. Entonces, estos faraones, muchachos, querían pues demostrar que su poder, ¿no? Era imponente, ¿no? Que su influencia, ¿no? Iba más allá de la vida después de la muerte, ¿no? O sea, iba más allá de la muerte, ¿no? Por esa razón hicieron esas grandes construcciones, ¿no? Gigantescas construcciones monumentales. Bien, chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahí está. Dos. Los hipogeos y mastabas construyeron alternativas subterráneas o truncas a las pirámides destinadas únicamente a la nobleza local. Ya, aquí hay dos errores, chicos. El primero que dice únicamente a la nobleza local. No fue únicamente a ellos, ¿ya? Primer error. Únicamente a ellos no fue. Bien, chicos, ¿por qué? Porque recuerden, por favor, de que las mastabas y los hipogeos también generaban, ¿no? Eran tumbas eran tumbas también, chicos, para los faraones, ¿no? Ahora, chicos, te pregunto, bueno, los, las pirámides siempre se construyeron, chicos, durante todo el imperio. Durante todo el imperio, chicos, no, ¿verdad? ¿Cuál fue el periodo, chicos, de las pirámides? ¿Cuál fue el periodo de las pirámides, muchachos? El periodo menfita, pues claro. Antes de Memphis, ¿cuál era la tumba que se utilizaba? No, en Memphis hay pirámides escalonadas y hay pirámides, normales, ¿no? No, antes de Memphis, ¿qué se utilizaba? ¿Alguien sabe? Antes de Memphis, chicos, se utilizaban las mastabas. Muy bien, Melissa, muy bien. Eso se puede ver, por ejemplo, en los Tinita, ¿no? Y en los tebanos, ¿qué tipo de tumba había? ¿Qué construcción hacían los tebanos para poder enterrar a sus faraones? ¿Alguien sabe qué utilizaban los tebanos, chicos? ¿Nadie? Los tebanos, chicos, lo que utilizaban eran las famosas. Lo que utilizaban, chicos, eran los famosos hipogeos. O sea, eran diferentes, pues, ¿no? Cada uno tenía, cada uno tuvo una etapa diferente, ¿no? Una época diferente. No es que se construyeron en simultáneo, no es que tú decidías, no, quiero pirámides, no quiero esto, no. No fue así, ¿no, chicos? Bien, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tres, los templos religiosos como Karnak y Abu Simbel funcionaban como residencias de los dioses y espacios de actividad ritual, reforzando la autoridad del faraón verdadero, ¿no? Recontra verdadero, pues chicos, recontra verdadero. Bien, bien.
Cuatro. La gran cantidad de mano de obra utilizada en la construcción de pirámides está compuesta por esclavos sin incentivos ni beneficios. Chicos, quiénes construyeron, muchachos, las pirámides? ¿Cuál fue la mano de obra de las pirámides? ¿Fueron los esclavos? Chicos, a ver, tú, tú me acabas de decir hace un ratito que las pirámides, chicos, se construyeron en el periodo menfita, ¿verdad? Ahora te pregunto, en Memphis, chicos, hubo mucha expansión. En Memphis había mucha expansión. Hubo mucha expansión en Memphis, chicos. ¿Qué dices? No, en Memphis no hubo mucha expansión, chicos, ¿ah? En Memphis no hubo mucha expansión, chicos. En Memphis, chicos, solamente hubo que, si bien es cierto, sí es un imperio, pero no hubo tanta expansión. Porque recuerden de que la gran expansión recién llegó, chicos, recién llegó en el periodo nuevo, pues en el imperio nuevo, en el periodo neotebano. Y chicos, para poder hacer pirámides necesitabas miles y miles de esclavos. Pregunta, ¿Memphis tenía esa cantidad de esclavos? No las tenía. Entonces, si yo no tengo esa cantidad de esclavos, yo no tengo esa totalidad de esclavos, yo no puedo depender de los esclavos para construir, pues. Entonces, ¿de quién voy a depender? ¿Qué voy a utilizar? Y ahí viene, pues, muchachos, ¿no? Y ahí viene ahí viene la figura de qué, viene la figura del campesino, ¿verdad? El campesino que va a ser obligado a trabajar, ¿no? O sea, le van a poner un impuesto y el campesino está obligado a trabajar. Bien, lo van a mandar de forma obligatoria a trabajar. Bien, mediante obviamente el cobro de un impuesto, pues, ¿no? El impuesto no solamente es dinero, chicos, o sea, el impuesto también puede ser trabajo. Así que recuerda que la mano de obra para las pirámides no fueron los esclavos, fueron los campesinos. Bien, así que esto es falso, chicos, falso. No, nada de los alienígenas, Daniel. Eso lo dice History Channel, lo dice eso, ¿no? Un, un, este, una persona que creo que cada semana va perdiendo más el pelo, ¿no? ¿No? Y dice, bueno, bien, chicos. Así que la clave aquí sería uno y 3, ¿bien? Uno y 3. Bien, bien, chicos. Facilito, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien. Siguiente. Y a las 5, chicos, es un regalo, ¿ah? La B. Ujú. La B. La B de bendecido. Claro, pues chicos, porque te está preguntando por los cálculos, ¿verdad? Los cálculos y todo eso. Eso está ligado a qué área. A la geometría, ¿no, muchachos? Claro, ¿verdad? Y para
preservar los cuerpos, ¿no? Se va a hacer uso de la química, ¿no? Chicos, acá hay una, no creo que sería un error, ¿no? Pero sí hay una complicación en un entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? O sea, que los, hay gente que cree, muchachos, ¿no? Que los, este, los cuerpos que eran momificados solamente eran muchachos, solamente se les ponía vendas y listo. O sea, creen que la momificación es ya, te voy a poner, moriste, te pongo vendas y te entierro. Y no es así, muchachos, no es así. Se desechaba productos, ¿no? Algunas mezclas que realizaban, ¿no? ¿Para qué? Para que el cuerpo se descomponga de manera lenta. Entonces, eso era conocimiento en química, pues, muchachos. ¿Bien? Eso era conocimiento en química. De esta manera podemos ver claramente, pues, ¿no? Que Egipto tuvo grandes aportes. Geometría, química, medicina, ¿no? Recuerden que Egipto se encargó por ejemplo, de la, del, de la oftalmología, el estudio de la vista, ¿no? De la ginecología, ¿no? El aparato reproductor femenino, de la traumatología, que era ligado, pues, a las lesiones, ¿no? Recuerden también que los egipcios aportaron el calendario solar, ¿no? 365 días del año, así como el nuestro actualmente, ¿no? O sea, infinidad de aportes, chicos, de escritura jeroglífica, hierática, demótica, ¿eh? Es importante ver Egipto, ¿eh? Bien, chicos, ¿hasta aquí todo claro con Egipto? Sí, muy bien, muy bien, chicos. Continuamos entonces, 6. Observa el siguiente mapa, analiza, reflexiona y determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. ¿Bien? Bien, chicos, a ver, ¿qué dice la 6? Dice, observa el siguiente mapa, analiza y relaciona y determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Muy bien, dice, uno, la opción A corresponde a Mesopotamia Media, ya acá está la opción A, muy bien. Región donde surgió el primer imperio esclavista. Ya, chicos, ¿cuál es el primer imperio esclavista? ¿Cuál es el primer imperio esclavista, muchachos? Chicos, ¿cuál es el primer imperio esclavista? No, Babilonia no es. ¿Cuál es el primer imperio, chicos? Babilonia es un pueblo importante, sin lugar a dudas es importante, ¿no? ¿Ah? Pero no es el primer imperio de la historia. El acadio, pues chicos. Claro, el acadio, pues muchachos. Ese es el primer imperio, chicos, de la historia, pues, muchachos. El periodo acadio, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos. Hay que tener muy en cuenta eso. ¿Quién fue el gran rey del Imperio Acadio, el gran emperador del Imperio Acadio? Sargón, pues chicos, claro. Sargón primero, obviamente, ¿verdad? El unificador, ¿no? Él se tumbó a quiénes. Bueno,
¿A quién logró someter? A los sumerios, claro, a los pueblos que se encontraban al sur, ¿verdad? A los famosos sumerios, bien, chicos. Muy bien. Ujú. Muy bien. Ahí está, ¿no? ¿Y ellos estuvieron en la Mesopotamia media, chicos? Sí, claro que sí, ¿no? Claro que sí, muchachos, ¿eh? Ujú. Claro, chicos. Así que esto es verdadero. Opción B dice, es la región que corresponde a la Mesopotamia alta, denominada Caldea. Chicos, a ver, la Mesopotamia alta es esta de aquí. Y aquí está obviamente los asirios. Pregunta, chicos, ¿los asirios son los caldeos? ¿Los caldeas son los asirios? No, no son chicos, no son los asirios, los caldeos, son diferentes. Bien, bien, chicos, así que recuerda eso. Ahora, recuerda, en el norte sí está el mayor imperio esclavista de la historia de Mesopotamia, que es el imperio asirio, pues, obviamente, ¿verdad? Sí está. El imperio asirio es el mayor imperio esclavista de la historia, de Mesopotamia, pero no son los caldeos, ¿bien? Son los asirios, así que por eso ese enunciado sería falso. Dice, 3, la opción C guarda relación con la zona pantanosa. Esta zona de la zona pantanosa, claro, ¿no? Esta es la zona, chicos, pantanosa de las ciudades-estado, ¿no? Bien, de las ciudades-estado. Bien, así que eso es verdadero, chicos, verdadero. Bien, bien, chicos. Clave entonces, muchachos. Clave entonces, verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Ujú. Muy bien, chicos. ¿Está claro hasta acá, muchachos? Muy bien, cachimbo, ¿no? Corazón, muy bien, excelente. Muy bien, muchachos. 7. El Imperio Acadio y el Imperio Babilónico. Ya, tú me has dicho que el Imperio Acadio, obviamente, está ligado a qué. El Imperio Acadio está ligado al tema, ¿no? De Sargón primero, ¿no? El primer imperio esclavista. Y Babilonia, a quién está vinculado Babilonia? Chicos, ¿con quién está vinculado Babilonia? Con Hammurabi, pues chicos, claro, con Hammurabi. Bien, chicos, muy bien. Eso, muchachos, ¿qué hizo Hammurabi? ¿Qué fue lo que hizo Hammurabi? El código de leyes. Pregunta, ¿el primer código de leyes? ¿Hammurabi hizo el primer código de leyes? No, no hizo el primer código de leyes. Hizo el código de leyes más, digámoslo así, más conocido, ¿no? O el gran código de leyes de la región, ¿no?
pero no fue el primer código, pues chicos, no fue el primer código. Ya en los sumerios había un código, ¿no? Que era el código de Ur, ¿no? Bien, chicos, el código de Ur. O sea, no fue el primer código, bien, chicos, hay que tener en cuenta eso. Mm. Muy bien, chicos. ¿Para qué decía el código Hammurabi, chicos? ¿Qué decía el código Hammurabi, chicos? Ojo por ojo, o sea, ¿tú crees que así decía la piedra? Ojo por ojo, diente por diente. No, no, no. Chicos, fue un código de más de 200 leyes, ¿ah? Solamente que el código Hammurabi, ¿no? El código Hammurabi, muchachos, ¿no? Hablaba, ¿no? Hablaba, muchachos, de que mm, había un castigo, ¿no? Y es obvio, pues, muchachos, ¿no? Es obvio. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? El código Hammurabi lo que buscaba era, lo que buscaba era, muchachos, la idea la idea, muchachos, de que se tenía que ver un orden bajo castigos duros, ¿no? Y ahí viene la idea de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Ahí viene la idea del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Porque claro, ¿qué te dice eso? Te dice, el castigo que tendrás será equitativo, ¿no? Será igual al daño que has causado, ¿no? Eso es el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Bien, chicos, entonces ya tenemos claro eso. Ah, por cierto, ¿quién le entregó ese código de leyes a Hammurabi? Sí, pero ¿qué Dios? Pues, ¿qué Dios? Shaman, muy bien, el dios Shaman, muy bien, excelente. Corianca, muy bien. Muy bien, chicos, entonces, ¿cuál sería la clave? Hammurabi, claro, estableció un código legal integral para todo el territorio, mientras que durante el reinado de Sargón los acadios, ¿no? Adoptaron sus creencias religiosas. Muy bien, chicos, ¿no? Claro, ¿qué hizo Sargón? Sometió a los sumerios, pues, ¿no? Y al someter a los sumerios lo que agarró, cuando sometió a los sumerios, lo que hizo fue agarrar, ¿no? Y controlar, ¿no? Controlar la región, pero recuerden de que ellos eran politeístas. Y al ser politeístas, entonces, lo que hacían eran, es tomar el control de ellos, ¿no? ¿No? Tomar el control de ellos, pero mantenían su religión, ¿no? Mantenían su tema religioso. Bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien, chicos. Ujú. Bien, chicos. Siguiente pregunta. 8. ¿Qué marcamos en la 8?
La A. Muy bien. A ver, dice. El imperio asirio alcanzó gran expansión y consolidación gracias a su organización militar y administrativa. En relación con estos procesos determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Uno, la expansión asiria se dividió principalmente a la escasez de recursos en el norte de Mesopotamia y a la ambición de sus monarcas. Verdadero, chicos, ¿ah? Esto es verdadero. Efectivamente, esto fue lo que pasó, ¿no? Hubo un tema, ¿no? De las... Hace un rato vimos, ¿no? En la pregunta 6 los asirios están en la zona norte. Y la zona norte es una zona montañosa, es una zona complicada, ¿no? Entonces, obviamente que los asirios en una zona montañosa no tienen tantos recursos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Tienen tienen que buscarse el recurso. Entonces, por eso es que se expanden, ¿no? Dos, el establecimiento de Nínive como nueva capital, claro. Nínive fue su capital, pues chicos. Chicos, ¿y si es el imperio más expansivo, su capital va a controlar todo, sí o no? Sí, pues claro, ¿verdad? Así que esto es verdadero. Claro que sí. Chicos, es un imperio. Los imperios son centralistas. Los imperios controlan donde ellos consideran su centro de poder, ¿no? Así que esto es verdadero. Tres, los pueblos dominados por los asirios disfrutaban de mejoras económicas y sociales como parte de la integración del imperio. Chicos, dice, los pueblos dominados disfrutaban de mejoras económicas. O sea, yo te invado, chicos, y van a vivir en igualdad, ¿no? Va a haber este desarrollo, ¿no? Falso, pues chicos, el imperio asirio controlaba a a los pueblos sometidos, ¿no? Es más, muchachos, también lo que hacían era agarrar, ¿no? Y volverlos esclavos, ¿no? Así que obviamente no puedes decir que los esclavos, no me puedes decir, chicos, de que que vivían en igualdad, pues así. ¿Vivían en igualdad o no? No, pues chicos, no, o sea, no se mejoró, ¿no? Muy bien, eso hay que tenerlo muy en cuenta, chicos. No son lo mismo, los suritas e hititas no son lo mismo, ¿no? Son diferentes. Me parece que los suritas son de la región de Turquía, ¿no? De esa zona, ¿no? Mientras que pero sí, pero era Turquía, o sea, porque también los hititas son de Turquía, pero los suritas son del norte de Mesopotamia, ¿no? Una parte de Turquía, lo que sería el día de hoy la zona de Siria, Irak, ¿no? Esa zona era de los hurritas. Y los hititas sí eran de Turquía, pero pegado para el lado occidental, ¿no? Por eso es que los hititas es un pueblo indoeuropeo, ¿no? Pero es un pueblo indoeuropeo, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿eh? Porque recuerda que los indoeuropeos, ¿qué desarrollan? ¿Qué desarrollan? El hierro, chicos. Recuerda el hierro, ¿ya? Muy bien, chicos. Ujú. Muy bien. Ahí estamos, ¿eh? Muy bien, chicos. Ahí vamos. Dice, la caída del Imperio Asirio se produjo en 1612 cuando Nínive fue destruida por babilonios y medos y verdadero.
Chicos, yo sé que en tu libro puede decir 1620, 1621, ¿no? No te hagas problema con eso, muchachos. No te hagas problema con eso. Lo importante aquí es recordar que Nínive cayó, el imperio asirio cayó cuando Babilonia se une a los medos. Pregunta, ¿quiénes eran los medos? Claro, los medos luego van a ser los persas, ¿no? Claro, luego los medos se van a convertir en el imperio persa. Pero recuerda que los medos, muchachos, ¿no? Ven como enemigo, pues, al imperio asirio. Porque el imperio asirio era un imperio militar, pues, muchachos. Era obvio que el enemigo para poderse expandir eran los asirios, ¿no? ¿Ven? Eran los asirios. Por esa razón es que Babilonia y los medos, ¿no? Se unen, derrotan a los asirios y luego viene la decadencia, ¿no? Porque Babilonia no va a ser tan poderosa. Babilonia va a ser un estado, ¿no? Que embellece la ciudad de Babilonia, ¿no? Que va a darle eh, ciertas construcciones monumentales a Babilonia, Puerta de Ishtar, ¿no? La Torre de Babel, ¿no? Los jardines colgantes, pero no es un pueblo militar. Por eso que al final termina siendo sometido, ¿eh? Bien, chicos. Así que la clave, ¿cuál sería? La A, ¿no? Muy bien, chicos. Perfecto. La A. Muy bien, ¿ah? Buen nivel, chicos, ¿ah? Me agrada, me agrada. Siete preguntas, nueve. ¿Qué marcamos en la nueve? ¿Qué marcamos en la nueve? La A también. Ya, veamos. Bueno, a ver, dice, 9. En relación con la organización social en Mesopotamia, especialmente durante el periodo sumerio, identifique la alternativa que contenga los enunciados correctos. Uno, la élite gobernante sumeria estaba encabezada por el rey, sacerdote. Sí, el o también llamado Ensi, era el rey sacerdote. Y el Lugal, líder militar, ¿no? Sí, también era parte de la élite, ¿no? Aunque a partir de Sargo, claro. Se recuerda que cada pueblo sumerio era diferente, pues, ¿no? Tenía una propia administración. Pero efectivamente sí tenía, pues, a Lenzi, ¿no? A Lenzi, ¿no? Que era un rey y militar, ¿no? Verdadero. Porque recuerden recuerden, chicos, que los sigurak, que eran los templos de los sumerios, ¿no? Cada uno tenía, pues, un propio administrador, ¿no? Bien, chicos, verdadero. Los Mushkenu eran campesinos libres que no tenían ninguna dependencia del templo. Falso, pues, chicos. Y primero que ahora que recuerdo es esto. El Mushkenu sí eran campesinos libres, ¿ah? Ojo, sí eran campesinos libres. ¿Pero qué, chicos? ¿Eran que campesinos que hacían el libre albedrío? Si cada pueblo sumerio estaba bajo el liderazgo de un sigurak. ¿Qué era un sigurak, chicos? ¿Acaso no era un templo? ¿Era un templo, sí o no? Muy bien, chicos. Obviamente que obviamente que este enunciado es falso, ¿no? Muy bien, chicos. Ujú. Muy bien. Siguiente dice. Los guardu o esclavos, ¿ya? Los guardu o esclavos, muy bien, podían ser liberados, especialmente si eran deudores.
como ocurrió bajo el gobierno de... Sí, esto es verdadero, chicos. Es un dato para ti, ¿ya? Pero los guardo o esclavos sí podían ser liberados, ¿bien? Bien, verdadero. Cuatro. Los Awilún, agrupa, chicos, a que recuerda esto por favor, ¿ya? El Awilún, para los sumerios, para los estados sumerios, los Awilún era la clase más poderosa, era la clase alta. ¿Bien? Recuerda eso por favor, era la clase alta. ¿Bien? Bien, ten en cuenta eso. Bien. Agrupaban a la familia real, sí, verdadero, hasta los comerciantes, funcionarios, jefes militares, conformaban. Sí, efectivamente, chicos, ellos eran la clase dominante, era la clase más poderosa de todas. Bien, muy bien, muy bien, chicos. Así que la clave sería aquí uno, 3 y 4. Besito, chicos, besito. Muy bien, chicos. Vamos aquí, vamos claros aquí. ¿Sí? Muy bien, muchachos, perfecto. Siguiente pregunta. Veamos la siguiente pregunta. Dice, 10. La estructura del Estado mesopotámico integró el poder militar, el poder el religioso, el legislativo del monarca con la administración de territorios. En relación con ello determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Bien. Uno. La autoridad del rey mesopotámico combinaba su papel de líder militar, lugal y representante religioso. Sí, sí, pues, ¿no? Eso lo dije hace un rato, ¿no? El gobernante tenía poder religioso y además también poder administrativo, ¿no? Militar, ¿no? Bien, chicos, muy bien. Siguiente. Dos. La existencia de consejos de gobiernos locales en cada ciudad indica que, a diferencia de Egipto, la autoridad real estaba limitada y debía negociar con los principales propietarios urbanos. La existencia, sí, sí, claro, chicos, eso es verdadero. Efectivamente, pues, ¿no? Claro, los gobiernos locales tenían influencia, tenían poder, ¿no? Por eso que se tenía que conversar con ellos, ¿no? O sea, eso quiere decir de que el rey, ¿no? ¿No? El monarca tenía más poder o menos poder que el faraón. Menos poder, pues claro, chicos, ¿verdad? Muy bien. Los monarcas como Hammurabi y Sargón primero ejemplifican la consolidación de un poder que integraba funciones religiosas y militares y legislativas, dejando una huella histórica duradera. Verdadero, pues chicos, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? Verdadero. Mm, muy bien, verdadero, pues muchachos, ¿no? Cuatro. La centralización del Estado fue absoluta desde los primeros periodos sumerios. Chicos, chicos, en los sumerios hubo centralización. No, pues chicos, si hubo estados independientes, ciudades-estado, no hubo centralización, pues. Así que este enunciado, al solamente leerlo, la primera parte, ¿qué sería? Falso, ¿verdad? Falso. Clavecita entonces la 10. Dedo. Muy bien, chicos. Muy bien.
Me parece que no está complicado, ¿no, chicos? Me parece que está relativamente sencillito, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. 11. La organización política, social y arquitectónica en Mesopotamia reflejó la integración del poder del monarca, la jerarquía social y la funcionalidad urbana. En relación con ello determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Muy bien, ¿cuál sería la clave, chicos? A ver, ¿qué he marcado aquí? La D. Ya, chicos. A ver, dice 11. La organización política, social y arquitectónica de Mesopotamia reflejó la integración del poder del monarca, la jerarquía social y la funcionalidad urbana. En relación con ello, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Ujú. Muy bien, a ver, bien, chicos. A ver. Uno, los monarcas mesopotámicos combinaban funciones religiosas y militares, aunque su autoridad divina era menor que la del egipcio, verdad, ¿no? Que el faraón, ¿no? Eso te dije hace un ratito, ¿no? Verdadero, ¿no? Verdadero. Dos, los templos y siburats eran centros multifuncionales que incluían actividades religiosas, económicas y judiciales y educativas, verdadero, ¿no? Verdadero, pues chicos, claro, ¿no? Eran centros administrativos, no de control. La diferenciación de las viviendas y la disposición de las calles reflejaba la jerarquía social y el poder de la élite. Verdadero también, ¿no? Verdadero. Así que chicos, clave, dedito. Bien, dedito. Muy bien, muchachos. Muy bien, chicos. Oh, 12, ¿qué marcamos en la 12? Bien, chicos, a ver, veamos. Dice 12, la organización del poder de la dinastía Zhou, ya. Chicos, recuerden por favor las etapas de China, ¿bien? La primera etapa de China era la dinastía Xia, donde aparece Yu el Grande, ¿no? Es como que el periodo de presencia ahí, ¿no? Luego viene la dinastía Shang, que es la metalurgia del bronce, ¿no? Desarrollo del tema del bronce. Luego viene la dinastía muchachos Zhou, que es el tema de los reinos combatientes, problemas, ¿no? Enfrentamientos, etcétera, ¿no? Recuerden de que en la dinastía Zhou, ¿no? Hay una parte del Zhou oriental donde sí son belicosos y otra parte del Zhou occidental donde hay, digamos, cierta estabilidad porque se empiezan a entregar tierras, ¿no? Para calmar a la gente, ¿no? O a los pueblos vecinos. Dice, en relación con ello determine el valor de verdad. Ah, después de Zhou sigue la dinastía Qin. Con los Qin se logra la unificación, ¿no? Ahí recuerda que aparece
este, aparece Shi ¿no? Quien logra pues la unificación, ¿no? Bien, muchachos, ahí está. Ahora, luego de eso viene la dinastía Han, que es una dinastía basada principalmente en el tema, ¿no? En el tema del comercio, ¿no? En el tema de la ruta de la seda, ¿no? Bien, bien, chicos, ahí estamos. Ahora dice, el show oriental presentó una época de unidad estable porque no hubo unidad estable, porque es la etapa de los reinos combatientes, falso. Durante el show occidental, el Estado logró centralizar el poder a pesar de operar bajo un sistema feudal verdadero. Verdadero. Bien, chicos, el periodo de primaveras y otoños se caracterizó por las luchas entre varios estados locales, debido a la pérdida de la precaria unidad verdadero, chicos. Recontra verdadero, Ahora, durante los reinos combatientes surgieron corrientes filosóficas como el confucianismo, el maoísmo y el legalismo, que influyeron en la organización política y social de China. Verdadero, chicos. Recontra verdadero, chicos, ¿ah? ¿Por qué surgieron estas ideas? Porque, claro, China e India están en crisis, pues, muchachos. Entraron en crisis, entraron en problemas, hubo enfrentamientos, ¿no? O sea, China tuvo un gran problema, tuvo muchos problemas, ¿no, chicos? Tuvo mucha problemática. Y como China tuvo mucha problemática, muchachos, ¿no? Por esa razón es de que comienzan a surgir pensadores que plantean soluciones. Y uno de ellos es Confucio. ¿Qué proponía Confucio? Claro, pues Confucio habla acerca de lo moral, ¿no? Para Confucio importa mucho lo moral, ¿no? Para Confucio importa la moralidad, ¿no? Para Confucio importa el gobernante, tiene que estar por encima tiene que, o sea, la gente tiene que hacerle caso al gobernante, ¿no? Eso dicen ellos, ¿no? La gente tiene que hacerle caso al gobernante, ¿bien? ¿Pero por qué? ¿Porque se te da la gana? No, no, chicos. Porque el gobernante, ¿qué cosa es? El gobernante es, digámoslo así, una persona plena, que ve el beneficio personal o el beneficio de todos, de todos, ¿no? Eso propone. Claro, hoy día si tú lo ves eso en el Perú, tú dirás, profe, está loco, ve, profe, ¿no? La gente en el Perú, el gobernante en el Perú no ve los intereses de todos, pues, ¿no? Ve más que nada meterse algo al bolsillo, ¿no? Pero aquí sí había eso, ¿no? Claro, y es que obviamente si no, si tú no crees en tu gobernante, iban a haber rebeliones, iba a dar como una anarquía, pues. Por eso es que el pensamiento de Confucio fue muy criticado, ¿no? Porque algunos decían que era una forma de ser sumiso ante el Estado. Y además también, ¿no? Cuando llega la dinastía Qing lo intenta sacar al confucianismo. Porque para los Qing también era una molestia, porque ellos hablaban de que la gente tenía que ver si el gobernante era honesto, pues, ¿no? Y los Qing eran un pueblo poderoso, pues, ¿no? Era un imperio. La dinastía Qing hizo la muralla china, ¿no? Hizo todo eso. Como que generó malestar. Además, por eso también lo sacaron, ¿no? Bien, chicos. El legalismo habla de lo legal, pues, ¿no? Habla de lo legal, o sea, del respeto a las leyes. Así que la clave aquí sería, chicos, la E. Verdadero, perdón, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Chicos, esa sería la clavecita. Siguiente pregunta, 13. Durante la China antigua, la creatividad, la innovación tecnológica tuvieron un papel destacado en la vida cotidiana y en la guerra. En ese contexto, bien, chicos, ¿cuál sería el contexto? ¿Cuál sería el logro aquí?
¿Cuál sería la chicos? Claro, es la B, chicos. Es la B. Sin lugar a dudas, muchachos, bien, sin lugar a dudas, ¿no? Es la brújula, pues, ¿no? La brújula es su gran aporte. Profe, ¿por qué no puede ser la pólvora? Porque acá o sea, la pólvora también fue aporte de China, pero acá dice se utilizó para la porcelana, ¿no? La pólvora se utilizó, chicos, para juegos artificiales en honor a sus deidades, ¿no? Así que esto es falso. La imprenta no fue de metal, la imprenta fue de cerámica, chicos, falso. Y luego de madera, ¿no? El papel sí fue inventado por Caín Lun, pero no fue con la pulpa del bambú, ¿no? Eso fue con la corteza de los árboles, ¿no? La porcelana tricolor no fue oscura, chicos. La porcelana tricolor no fue oscura, chicos. La porcelana tricolor era de colores vivos, así que también es falso. Bien, bien, chicos, 13B. Bien. 14. El confucianismo, ¿no? El confucianismo, fundado por Confucio, obtuvo una profunda influencia en la organización social y política de Chile. En relación a ello, señala la alternativa correcta. ¿Qué es lo que propone, chicos? Chicos, propone que la felicidad del soberano debe ser prioritaria a la de los súbditos. Propone que la felicidad del soberano debe ser prioritaria a la de los súbditos. qué propone, chicos, qué es lo que propone Confucio, muchachos? ¿Su base en qué está? Su base está, chicos, en que en lo moral, pues, muchachos. En la moral está su base, ¿no? ¿No? Claro. Entonces ahí estaríamos entrando en un pequeño problema, ¿no? Porque si se basara en la felicidad del gobernante, ¿no? ¿No? Por la de todos, ¿no? No habría un equilibrio, pues, ¿no? Ahora, ellos hablan más de la moral, ¿no? De la moral, del cumplimiento de tu rol en la sociedad, ¿no? O sea, si tú eras campesino, tenías que ser campesino, porque era tu rol, ¿no? Si tú eras docente, tenías que ser docente, ¿no? Porque eras tu rol, tienes que enseñar, ¿no? Y así de esta manera todo se vivía en armonía, ¿no? Bien, chicos. O sea, recuerda, el gobernante no buscaba el beneficio personal, ¿no? Supuestamente para Confucio el gobernante tenía que buscar el beneficio colectivo. Así que, ¿cuál sería la clave aquí? La B, pues claro, ¿no? Claro, pues chicos, la B, ¿no? Muy bien. Besito. 15. En relación con las características políticas, económicas y el ocaso de la asociación Indo. Identifique la alternativa. Ya, chicos, a ver. La India tiene también algunos periodos, ¿no? A ver, por ejemplo, tiene cinco principalmente. Está, por ejemplo, en la civilización Indo, que es la etapa donde se da, pues, la fundación, mejor dicho, la construcción de algunas, importantes ciudades como Mohenjo-Daro, por ejemplo, y Harappa, que eran ciudades importantes, ¿no? También está la época del periodo médico, porque chicos, en la India, habían unos pueblos, unos pobladores previos a la configuración, ¿no? Había unos pueblos llamados los Drávida, que era el poblador originario, pues, de la India, ¿no? El poblador originario era el Drávida, ¿no? Ahora, estos Drávidas, muchachos, estos Drávidas, eran eran de piel oscura, o sea, no era raza negra, pero eran más oscuros que el ario, pues, ¿no? Entonces, en el periodo védico llegan las invasiones arias, o también llamadas invasiones indoeuropeas. La gente blanca, ¿no? Llega, pues, a la India, ¿no? Y lo somete. Es un periodo de enfrentamientos, ¿ah? No hay unidad ahí, ¿no? Hay conflicto, no hay enfrentamientos, ¿no? Hay problemas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar, muchachos? Cuando esto se da, ¿no? Cuando todo esto ocurre,
el... Oye, te explico, Daniel. A ver, cuando todo esto ocurre, muchachos, cuando todo esto ocurre, van a surgir, pues, así como en China, así como en China, chicos, empezó a verse las escuelas filosóficas, aquí comienzan a escribirse textos sagrados, ¿bien? Textos sagrados. Y esos textos sagrados son los Vedas, escritos en lengua sánscrita, lengua traída también por los arios, ¿no? Y esto va a traer consigo, pues, la creencia sagrada religiosa, ¿no? Van a haber algunas epopeyas también importantes que cuentan grandes hazañas, ¿no? Ahora, como llegan los blancos y someten a los pueblos de piel un poco más oscura, se va a ver claramente, chicos, se va a ver claramente, pues, una diferenciación social, ¿no? Una diferenciación entre la gente, ¿no? Por esa razón es de que empieza en el periodo védico los problemas de diferenciación. Pero esto se va a consolidar más adelante, en el siguiente periodo, en el periodo brahmánico. En el periodo brahmánico nosotros vamos a ver, ¿no? a la figura del dios Brahma. El dios Brahma era el dios que tenía en su cabeza, representaba a los sacerdotes. Su cabeza eran los sacerdotes. Sus eran los Brahmas, ¿no? Los brahmanes. Sus brazos eran los chatrías, que representaban la nobleza, ¿no? Al terrateniente, al gobernante, ¿no? Las piernas, ¿no? Eran los vaisías, que eran ¿quiénes eran los vaisías? Los vaisías eran pues los comerciantes, perdón, el campesino, ¿no? Ellos eran los vaisías. Y los pies eran los sudras, que representaban al siervo y al esclavo. Y fuera de eso estaban los parias, ¿no? Los impuros, ¿no? Los que no pertenecían a ninguna de estas castas. O sea, en el periodo brahmánico el sistema de castas se consolida, ¿no? Se consolida el sistema de castas, ¿no? Bien, este, y estas castas, ¿no? Van a generar malestar, pues, ¿no? Porque obviamente si tú eras parte de una casta, tenías que ser parte de tu casta toda la vida, ¿no? Bien, entonces, es por esa razón, que va a surgir un pensamiento que se oponía a ese sistema de castas. Y ese pensamiento es el de Buda, ¿no? El budismo. Porque el budismo proponía, pues, ¿no? El estado pleno, el nirvana. Un estado donde la gente, donde el ser humano, ¿no? Perdía sus deseos y con eso llegaba al estado pleno, ¿no? Bien, chicos. Muy bien. Ujú. Bien, chicos. Ahí está, ¿no? Y bueno, luego de eso se da la unificación con Chandragupta Maurya, ¿no? Y empieza el Imperio Maurya, ¿no? También acá aparece Asoka, ¿no? Que es el que logra la máxima expansión, ¿no? Y luego viene el Imperio Gupta, que es un imperio más ligado al tema del comercio, ¿no? Y además también ligado al tema de la cultura. Bien. Bueno, un pueblo semita es aquel que tiene ese idioma, ¿no? Que tiene una lengua semita, ¿no? Normalmente, a ver, los pueblos semitas podrían ser los acadios, por ejemplo, los babilonios, los hebreos, los fenicios, ¿no? Algunos árabes, ¿no? O sea, el pueblo semita está ligado más a un tema de lengua, ¿no? ¿No? Eso es el pueblo semita. Claro, los judíos, ¿no? Claro, cuando nosotros agarramos a la Segunda Guerra Mundial, hay una política antisemita, ¿no? Y se cree que el semita es el judío, no es así, ¿no? No. El, el semita, ¿no? Es supuestamente, era si regresamos a la época de la Edad Antigua, donde vemos también el tema de la Biblia, el semita era como que el descendiente el hijo de Noé, ¿no? Del arca, ¿no? El hijo de Noé era el semita, ¿no? Pero acá, muchachos, se basa en tema de cultura, de raza y de lengua, sobre todo, ¿no? No, raza no, de lengua y de cultura, ¿no? Eso es lo que son los pueblos semitas, ¿no? Normalmente están en el cercano oriente, Daniel, ¿no? Ujú. Bien, chicos.
Entonces ahí lo podemos ver, ¿no? Tenemos el cercano oriente, el medio oriente, ¿no? El pueblo semita. No, no te preocupes, hijo. Bien, chicos, 15. Con relación a las características económicas y el ocaso de la civilización indo, identifica alternativas que contengan los enunciados correctos. 2. Sus antiguos pobladores, los drávidas, desarrollaron un avanzado sistema urbano de casas, desagüe, edificios. Verdadero, chicos, verdadero. ¿Bien? 3. A pesar de su gran desarrollo metalúrgico en el bronce, no llegaron a conocer ni utilizar el hierro. Verdadero, porque recién los indoeuropeos fueron los que fueron ellos. O sea, la civilización india no conocía el hierro. Los védicos, en el periodo védico, perdón, los indoeuropeos, ellos recién llevaron el hierro. ¿Eh? 4. Se sostiene que su decadencia final se debió exclusivamente a la invasión de los arios en el año 1500. No, esto es falso, porque dice exclusivamente. Y eso es tan falso porque, si bien es cierto, los arios sí invadieron a la civilización indo, o sea, el fin de la civilización indo sí llegó por la invasión aria. Bien, sí llegó por los arios. Pero, muchachos, pero también hay que ser sinceros que hubo una crisis previa, ¿no? Una crisis económica, geográfica previa, ¿no? Así que la clave sería uno 2 y 3, ¿eh? 1, 2 y 3, chicos. Muy bien. 16. En relación con el periodo védico y la formación de la cultura en la India, indica la alternativa que contenga los enunciados correctos. 1. Durante este periodo, los arios establecieron un estado unificado y centralizado que abarcó todo el valle del Indo y Ganges. Chicos, en el periodo védico hubo un estado unificado. ¿Cuándo llegó la primera unificación, chicos? ¿Cuándo llegó la primera unificación, chicos? La unificación llegó, muchachos, con el periodo védico, no, chicos. La unificación llegó ¿dónde? La unificación llegó con el Imperio Maurya. Así que obviamente este enunciado sería falso, muchachos? ¿Ven? Falso. Las creencias y los enfrentamientos entre arios y no arios se encuentran relatados en libros sagrados como los Vedas. Verdadero, verdadero. Libros sagrados, ¿no? Los Vedas. Recuerden que escritos en lengua sánscrita. 3. La religión de esta etapa centraba su culto en Indra, ya esto es verdadero. El dios Indra era el dios principal del periodo védico. 4. Los estudios consideran que la introducción del caballo, el idioma sánscrito y la división social en castas fueron factores base en la formación cultural de la India. Verdadero. Bien, así se basa, chicos, en todo esto que trajeron, ¿no? Bien, chicos, así que la clave sería 2 3 y 4, ¿eh? 2 3 y 4. 17. Dice, en relación al periodo brahmánico en la historia de la India, la sociedad aria experimentó una serie de transformaciones religiosas y sociales. Durante esta etapa se produjo ¿Qué se produjo, chicos? Claro, la radicalización del sistema de castas. Bien, muy bien, chicos. La radicalización del sistema de castas. Bien, chicos. Muy bien, chicos. Excelente, bien, chicos. Así que obviamente esto es verdad. La clave aquí sería la D, ¿no? Ujú, claro. Muy bien, chicos. Se radicalizó el sistema de castas. Bien, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Qué marcamos entonces en la 18?
La C, muy bien, dice, 18. En relación con la evolución de la organización social en la India antigua, específicamente durante la transición del periodo védico al brahmánico, identifica la alternativa que contenga los enunciados correctos. Uno, el sistema de castas fue inicialmente flexible y basado en la ocupación, pero se volvió rígido y hereditario debido al acrecentamiento del poder de los brahmanes. Verdadero, chicos, o sea, esto es verdadero. ¿Ven? En el periodo, claro, porque el sistema de castas se vuelve eh, mucho más duro, ¿no? Justamente en el periodo brahmánico, ¿no? La estratificación social en cuatro varnas, brahmanes, kshatriyas y vaishyas y sudras, se justifica mediante el principio religioso de que todo emana y reza a Brahma, verdadero, verdadero. 3. Los Dalis o parias eran considerados impuros y estaban integrados en la jerarquía de las cuatro. Chicos, los Dalits o parias eran, estaban integrados en la jerarquía, eran parte de de la sociedad. No, estaban fuera de todo, chicos, ¿ah? Estaban fuera de todo. Ellos eran los impuros, ¿no? Ellos eran lo peor, ¿no? Chicos, mira, el esclavo era parte de los Sudra, o sea, de los pies. Ellos estaban fuera de todo eso, chicos, ¿ah? O sea, los Daleks o parias estaban fuera de todo eso, ¿no? No formaban parte del dios Brahma. Bien. 4. El componente racial fue un factor de diferenciación que separaba a los arios, piel clara, de los conquistados como los Drávidas, piel oscura, verdadero, ¿eh, chicos? Esto obviamente es verdadero, ¿eh? Verdadero, chicos. Así que la clave sería uno 2 y 4, ¿bien? Uno 2 y 4. Clave del 18, casita, ¿bien, chicos? Casita. Muy bien. 19. En relación con el desarrollo religioso y social de la India antigua, especialmente durante el periodo brahmánico y el surgimiento del budismo, identifica la alternativa que contenga los enunciados correctos. 19D dicen, ya, muy bien, veamos. El brahmanismo consolidó un sistema de casta rígido e inflexible, donde el estatus social pasó a ser determinado exclusivamente por el nacimiento. Verdadero, ¿no? Si tú nacías, por ejemplo, este, chatría, tenías que ser chatría, ¿no? Si tú nacías vaicía, tenías que ser vaicía, ¿no? Así que no había forma de ascender. O sea, si te preguntas, San Marcos, ¿en este periodo había movilización social? ¿Verdadero o falso? Mm, Falso, pues. 3. La doctrina budista sostiene que el hombre, perdón, 2. El sistema de castas se justificaba mediante el principio religioso hinduista de que todos los grupos sociales emanan de distintas partes del cuerpo de Brahma, verdadero, ¿no? Todo emanaba del cuerpo de Brahma, ¿no? La cabeza, los brazos, las piernas, los pies, verdadero. 3. La doctrina budista sostiene que el hombre puede liberarse del ciclo de las reencarnaciones alcanzando el estado del nirvana mediante la anulación del deseo. Esto, chicos, es también verdadero, ¿no? Esa es la propuesta, recuerden, de Buda, chicos, el tema del nirvana, la anulación del deseo, el estado pleno, chicos. Muy bien. 4. Siddhartha Gautama, conocido como Buda, defendió el régimen de castas, chicos. Buda. ¿Defendió el régimen de castas? No, por el contrario lo criticó, propuso algo diferente, ¿no? Así que, obviamente, esto es falso. Clave entonces la 19, chicos. Uno, 2 y 3. ¿Bien? Uno, 2 y 3. Bien, movamos bien, chicos. ¿Ah? 20. En relación con el periodo brahmánico y el surgimiento del budismo como respuesta espiritual de la India antigua, identifica la alternativa que contenga los enunciados correctos. Uno dice, el sistema de castas se volvió rígido e inflexible durante el periodo brahmánico, estableciendo que el estatus social dependía exclusivamente del nacimiento. Verdadero, pues chicos, ¿no? Esta es una pregunta, este es un enunciado parecido al anterior, ¿no?
C dependía exclusivamente del nacimiento. ¿Dónde tú nacías? ¿A qué lugar pertenecías? ¿No? A qué casas pertenecías? Dos, los Vedas y las epopeyas como el Ramayana sirven como fuentes para comprender las creencias y conflictos de este periodo. Mm, esto es verdadero, chicos, ¿ah? Profe, pero los Vedas y epopeyas del Ramayana están en el periodo védico, ¿no? Son escritas en el periodo védico. Es cierto que son escritas en el periodo védico, ¿no? Pero sirven también para poder explicar el periodo brahmánico, ¿no? Que es un periodo donde las castas de los arios, ¿no? Se han establecido, ¿no? Pero aquí recuerda que están los arios, ¿no? O sea, si la pregunta hubiese dicho, los Vedas y las epopeyas fueron creadas en este periodo, ese enunciado sería falso, ¿no? Pero como te dice que si fueron utilizados, ¿no? Los Vedas y las epopeyas fueron utilizados para explicar un poco este periodo de conflictos, también esto es verdadero, ¿no? Pero claro, hubo diferenciación social muy marcada, este tema de castas. Obviamente que hubo conflictos. Siddhartha Gautama, el Buda, cuestionó el orden social del brahmanismo y propuso que el hombre podía salvarse alcanzando el nirvana verdadero, ¿no? Verdadero. El concepto de Varna, color, fue utilizado por los arios para integrarse pacíficamente. Chicos, para integrarse pacíficamente, los arios ingresaron y se integraron pacíficamente y eliminaron las diferencias sociales, eliminando las diferencias sociales, chicos. No, pues chicos, no, nada que ver. Falso, ¿verdad? Falso, completamente falso. Con ellos se estableció la diferenciación social. ¿Bien, chicos? Así que la clave aquí sería uno, 2 y 3. ¿Bien? Uno, 2 y 3, chicos. Bien, chicos. Ha sido para mí un placer, chicos. Creo que nos encontramos después del almuerzo. Bien, bien. Cuídense mucho, muchachos, y nos encontramos más tarde, ¿ya? Ahí les mando el papete de la Miss. Nos vemos, Miss. Nos vemos más tarde. Cuídense mucho. Hasta luego. Un fuerte abrazo, chicos. ¿Ya? Cuídense un montón.